Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva unidad del curso de Sociología de la Educación, de este tema tan largo, interesante y lleno de ángulos, de facetas que nos adentran en el conocimiento no solo del sistema educativo, sino también de muchos otros aspectos de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestra economía, de esa relación mutuamente interdependiente entre educación y el resto de los fenómenos sociales. Mi nombre es Javier Ullán, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante y bueno, pues espero que estéis disfrutando de este recorrido conjunto que estamos haciendo, de estos análisis, de estas reflexiones, de estos argumentos que os lanzo, que os doy para el debate, para que os planteéis cosas, para que veáis el mundo desde la perspectiva de la educación, pero también desde una perspectiva más amplia, con un ojo un poquito más crítico, ¿no? Revelando, como ya hemos estado haciendo todas estas horas pasadas, esas funciones latentes, esas funciones que el sistema no explicita, que tienen las cosas, ¿no? Que tienen las instituciones. Bien, quiero empezar esta unidad comentando que pidiéndoos perdón porque bueno, son las cosas que tiene el directo y trabajar desde casa, ¿verdad? La última lección la tuve que interrumpir abruptamente en esta diapositiva que veis aquí, cuando faltaban muy poquitas para terminar la explicación de esta función. Así que bueno, antes de entrar en la siguiente función, pues os retomo rápidamente esto que estábamos diciendo y así hacemos una pequeña recapitulación. También, perdón, antes de que se me olvide, de nuevo, son las cosas que tiene el directo, pero espero que me lo perdonéis, incluso que lo apreciéis, porque, bueno, es una forma más espontánea, si queréis, más natural de daros las lecciones que no a grabarlas, editarlas de acuerdo a un guión fijo, rígido, en el que yo me lo haya aprendido de memoria o lo vaya leyendo. Creo que de esta manera más natural se mantiene más la atención hasta un cierto punto, ¿no? Bueno, os decía que por cosas del directo vais a perdonar porque el otro día me di cuenta después que os di una información hasta cierto punto incorrecta, ligeramente incorrecta. Y aunque sea un detalle y no tenga excesiva importancia, pues lo quiero rectificar, ¿vale? Se refiere al análisis que hacíamos de la letra del himno de Italia, ¿no? Y cuando os comenté quién era el personaje, Escipión, al que se refería el himno, os dije que era el que había sido el general romano que había conquistado Numancia. Bueno, no es cierto, es decir, el himno, el compositor que lo compuso Mamelis, según se ha sabido, a quien se estaba refiriendo expresamente era a un pariente suyo de una generación previa, otro Escipión, que tiene el mismo nombre, Publio Cornelio Escipio, conocido como el africano. ¿Por qué? Bueno, pues por la misma lógica que ya hemos visto que encontrábamos en la Marsellesa y que encontramos en el himno de México y en otros tantos himnos, porque este fue el general que salvó a Roma de la invasión de los cartagineses liderados por Aníbal, ¿no? El famoso, no sé si recordáis, general de los elefantes que realizó la hazaña increíble nunca antes hecha de hacer pasar un ejército entero con elefantes, un animal que no está adaptado naturalmente para el frío, para la nieve, ¿verdad? Pues los hizo pasar por los picos nevados de los Alpes y de esa manera sorprendió a Roma atacándola por la retaguardia y estuvo a punto de conquistar Roma y de destruir Roma. Por tanto, no solamente de acabar con el poderío romano y tal, y haber, por lo tanto, destruido en pañales, ¿no? Esta nación italiana con su cultura, su lengua, etcétera, que después ha continuado de una forma, bueno, más o menos ininterrumpida
hasta nuestros días. Al final el italiano pues no es más que la evolución del latín, ¿no? Y el Papa, por ejemplo, solo por poner otro ejemplo, pues tomó muchos de los atributos de los emperadores romanos, ¿no? El Pontifex Maximum era el sacerdote máximo de la religión romana y el Papa es el pontífice, ¿no? Viene de ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, si hubiera vencido Aníbal a los romanos, si hubiera tenido éxito final en este ataque, pues a lo mejor hoy en día en Roma y en Italia se hablaba una lengua semítica, que era lo que hablaban los cartagineses, parecida al fenicio, parecida al final de cuentas al árabe y al hebreo, y probablemente a lo mejor en toda Europa también lo haríamos, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, eso es lo que está de alguna manera, el himno a lo que se está refiriendo, ¿no? La defensa de la patria. Pero es verdad también que el mismo Escipión fue un conquistador en España, fue un general que expandió el imperio romano, ¿no? Por lo tanto, al final, el argumento que yo os daba es perfectamente válido. El himno es ambiguo en este sentido, deja abierto completamente la interpretación, a interpretar si lo que se está tratando de comunicar, el mensaje que se está tratando de mandar, es solamente los patriotas debemos defender nuestra patria del enemigo, pero nada más, o un mensaje imperial, es decir, la grandeza de la patria, nuestra patria, el orgullo de ser italianos proviene de imitar a la antigua Roma que construyó un imperio, evidentemente a sangre y fuego. Ningún imperio se construye pacíficamente porque ningún pueblo se somete a otro da el permiso o acepta que su cultura, su religión, su lengua sean finalmente poco a poco vayan desapareciendo y su autonomía política, obviamente, por las buenas. Normalmente no suele ser así. Normalmente cualquier proceso de conquista pues implica violencia y el caso romano no es un caso evidentemente excepcional en este sentido, sino todo lo contrario. Y además porque las acciones del Estado italiano recién nacido pues no dejan lugar a dudas. Nada más que Italia obtiene la unidad y consigue, digamos, esa masa crítica, política, demográfica, económica que antes no tenía por ser estados muy pequeños, se pone a manos a la obra para construir un imperio colonial, para tener lo mismo que tienen las otras grandes potencias europeas. Si lo tienen los franceses, si lo tienen los ingleses, que son países más o menos del mismo tamaño que nosotros, si lo tienen los españoles, incluso que son más pobres que nosotros, o los portugueses, que son muchísimo más pobres y mucho más pequeños, pues ¿cómo no lo vamos a tener nosotros, los italianos, ¿no? En aquella época de finales del siglo XIX, tener un imperio colonial era un signo de distinción, era una manifestación de la potencia del Estado y era algo prácticamente que sí o sí había que tener si los políticos de aquella época, los gobernantes, consideraban que sí o sí había que tener si querías que tu país fuera respetado en el concierto de las naciones, ¿no? Y efectivamente se pusieron manos a la obra inmediatamente. Primero, el problema con los italianos, como sucedió también con los alemanes, otro país nuevo que nace de la unidad de pequeños microestados que no tenían el suficiente tamaño, no habían tenido históricamente ese tamaño para construir un imperio, pues el problema es que cuando alcanzan ese tamaño, el mundo entero prácticamente está ya conquistado, quedan muy pocos territorios por conquistar. Los buenos ya se los han pillado. Entonces queda ir a conquistar los difíciles, los que están lejos, los que tienen difícil acceso, los que son más pobres, desiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Los italianos lo intentaron con Túnez, pero no pudieron, porque se lo quedaron los franceses, que tenían un ejército y una tecnología de conquista colonial mucho más desarrollada ya por la práctica. Y entonces pues tuvieron que quedarse con Libia, que es del territorio del norte de África que menos vale en aquella época, que tuvieron la mala suerte de descubrir el petróleo cuando ya se habían marchado, que el petróleo que después hizo rico a Gaddafi, etcétera, pues se descubrió después de que los italianos se habían marchado. Entonces no era nada más que era un pedazo de desierto, pero había que tener
perdón, se ha ido la pantalla. Los problemas del directo de nuevo. Bueno, os decía que había que tener territorio. Y todos se fueron ahí y luego pues también Eritrea y Etiopía y Somalia, que es otro pedazo de desierto, ¿no? Bien, bueno, eso con respecto a ese pequeño apunte, esa pequeña digresión acerca de ese pequeñito error al haber confundido a los dos Escipiones que, que hice, ¿no? Aunque en realidad el himno, bueno, pues como no das el apellido del Escipión, pues se podría también interpretar como que era el otro. O sea, que en realidad, que sabemos que el escritor se refería a este, pero podría haber sido el otro. Bueno, y volvemos entonces a donde nos quedamos, a hablar de esta función de la escuela de inculcar hábitos de cooperación y de competencia. Y nos quedamos hablando o comentando el caso de esta escuela en Estados Unidos, creo que es, el cual, pues para tratar de compaginar este problema que ya he comentado, de cómo compaginar la promoción de la competencia y al mismo tiempo de la cooperación y de mantener la idea del igualitarismo, de que aquí no venimos a competir, de que somos todos iguales, de que no hay que crear estrés ni frustración en los alumnos porque se sientan peor que otros, haciendo sentir a algunos peor, inferiores a otros, ¿no? Todos estos principios, digamos, democráticos, pues han llegado a esta solución de compromiso que implica pues la multiplicación hasta el infinito del número de premios que se dan a los alumnos, premios por las cosas más increíbles, ¿no? La idea de que todo el mundo tiene que ser en esta escuela rey por un día, de que existen muchos tipos de habilidades, de características que son premiables, ¿verdad? Porque son positivas y que, bueno, que están repartidas de manera, digamos, distribuida entre toda la población, ¿no? Y que, lo cual pues, es una idea muy bonita que ha traído, digamos, los valores humanistas posmodernos, la idea de que no hay que centrarse únicamente en las habilidades cognitivas, en las habilidades racionales, las habilidades más propiamente de asimilación o de conocimiento o de gestión de conocimiento, sino que hay otras muchas, pues como por ejemplo, pues vemos la actitud para el trabajo, el premio al trabajador más duro, la actitud para el mejor compañero de equipo, la idea de la cooperación, para la mejor voz de canto, es decir, el arte, el mejor espíritu deportivo, aquel que se toma las cosas con deportividad, ¿verdad? También una actitud claramente de inteligencia emocional, o la mejor sonrisa, o sea, la simpatía, de nuevo, inteligencia emocional, el premio a la amistad, de nuevo, inteligencia emocional o social, ¿no? Al compañero de clase que cuida de los demás, como vemos, al más curioso, al que ayuda durante el comedor, al que tiene el pupitre más en orden, en fin. Como veis, se ha tratado de incluir todo el amplio abanico de las posibles características positivas que valora la sociedad y que debe de inculcar una escuela en el mundo actual. En este sentido, por eso demuestra un poco cómo ciertas contradicciones aparentes se pueden de alguna manera solventar. Se pueden. El debate estaría si uno diluye tanto la concesión de premios, de incentivos a la gente, pues no está diluyendo también ese espíritu competitivo que nos hace duros, que nos hace agresivos y que agresivos metafóricamente, no necesariamente violentamente, y que se supone que es bueno para el capitalismo.
Claro, la otra cuestión, ¿se supone que es bueno para el capitalismo? ¿Realmente es así o nos han estado contando una historia que no tiene por qué ser así? ¿Puede el capitalismo perfectamente funcionar de manera efectiva con una forma más horizontal como esta, más descentralizada, más diversificada de motivar a la gente digamos, en facetas, en dimensiones distintas? ¿Por qué no? De todas maneras, aquí se sigue hablando de cosas que son eficientes para el capitalismo, ¿no? Para la sociedad moderna, contemporánea, el pensador más creativo. Bueno, no todo el mundo tiene que ser un pensador creativo, pero se incentiva que aquel que tiene esos talentos naturalmente, pues los desarrolle, ¿no? Porque se ve como algo positivo, ¿no? Por supuesto, no están ausentes cosas como la excelencia en matemáticas o en ciencia, ¿verdad? O la gente que sabe resolver bien los problemas. En fin, no veo por qué no esta solución pueda ser igual de eficiente que la solución de la competencia, digamos, más agresiva. Sin embargo, no es ese el espíritu que fomentó la escuela durante buena parte de su historia, y en muchos lugares todavía no es ese el espíritu que fomenta, sigue fomentando más un espíritu de cooperación al interior del grupo, competencia al exterior, generalmente, que no este tipo de digamos, de mezcla difusa y diversificada de incentivo o de competencia por habilidades específicas, ¿no? Bien, aquí es donde nos hayamos quedado. Era para comentaros que una de las formas que de las escuelas históricamente y hasta el día de hoy ha tenido de fomentar este espíritu competitivo es el deporte. Además, porque de esta forma se mataban dos pájaros de un tiro y se cumplían uno de los objetivos de la educación que ya había establecido la Ilustración, en concreto John Locke, que os recordaréis de la primera lección, ¿no? Y que no es más que en el fondo una recuperación de una idea que ya estaba en los clásicos, que se resume en la máxima latina de mens sana in corpore sano, es decir, la idea de a través del deporte no solamente fomentamos hábitos y actitudes como la competencia, sino que además contribuyendo a crear personas más sanas físicamente. El deporte es salud. Esta idea del deporte de salud es muy importante porque no había existido en los siglos precedentes y al menos no de una manera generalizada y clara, y es un producto, una construcción del siglo XIX, ¿no? Y la idea de que hacer deporte ayuda a tener un estilo de vida saludable, a enfermarse menos, a muchas cosas, ¿no? Y es en este siglo en el que se va a promover activamente. Antes de esto, el único ejercicio físico que se promovía, y no para todos, era el que estaba relacionado con las armas, ¿no? Con el manejo de armas con una finalidad militar. Evidentemente, un militar tenía que estar relativamente en forma, ¿no? Y en el ejercicio de las armas, las pistolas, las pistolas no, las espadas sobre todo, el montar a caballo y otra serie de cosas, pues evidentemente se hacía bastante ejercicio físico. Pero si no, el ejercicio físico en realidad estaba bastante denostado, porque el ejercicio físico se hace cuando se trabaja. Y sabemos que las sociedades aristocráticas estamentales medievales y de la primera modernidad, ¿quiénes trabajaban? Trabajaban los plebeyos, ¿no? Los aristócratas, que eran los que imponían los valores, digamos, de más prestigio, pues evidentemente tenían a gala, y era parte de su sistema de honor, que les mantenía donde estaban, el no trabajar. Y no trabajar haciendo trabajos físicos, excepto el ejercicio físico de las armas, ¿no? Los nobles eran casi todos, bueno, pues militares especializados en el manejo de armas, como había sido así. Ese es el origen de la nobleza en la Edad Media, ¿no? Aquellos que consiguieron, después de la caída del Imperio Romano, monopolizar el control y el uso de las armas, de la violencia, de la guerra, de la protección.
también a los demás, es lo que los elevó a esa posición social dominante y superior en la política, ¿no? Una política que, bueno, pues como en todos los siglos antes y después, estaba sostenida fundamentalmente por el control de la violencia, ¿no? Pero más allá de esto, repito, pues no, es la caza que era un sucedáneo de la guerra, sí, era una manera, otra forma de hacer ejercicio físico que estaba bien vista, pero otras no, o los torneos medievales, que también es una especie de ensayo de la guerra, ¿no? Es a partir del siglo XIX cuando se pone de moda hacer deporte y hacer deporte entre las clases altas, ¿no? Esta idea eh, de la del prestigio también por ser bueno en el deporte, por ser exitoso en el deporte, ganar trofeos, etcétera, etcétera. Es cuando aparecen pues todos los grandes trofeos de que conocemos, ¿no? Y demás. Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchos de estos deportes, no todos, por ejemplo el tenis, si es uno de los casos, os quería poner porque esto que he estado diciendo de la aristocracia es cierto hasta cierto punto. Es verdad que había juegos que había de ejercicio físico, el juego de pelota, sobre todo, el juego de pelota y el tenis. Se tenían ya canchas de tenis primitivo en muchas cortes, palacios europeos, ¿no? Pero bueno, no estaba tan, más allá de eso, es una pequeña excepción. Los deportes en general con este grado de aceptación y de prestigio social, pues no se daban antes del siglo XIX. Es una creación del siglo XIX que en buena parte nace en las escuelas, ¿no? Son las escuelas las que fomentan el deporte de competición en grupo, que es el que aquí nos estamos refiriendo, evidentemente, no al, aunque también fomentan otros como el atletismo, etcétera, pero aquí ahora me interesa este. El atletismo también puede ser un deporte de competición porque se compite contra otros en una carrera, aunque sea individualmente, ¿no? Pero ese no fomenta cooperación. Por lo tanto, estos eran los más importantes, fomentar la cooperación y la competición al mismo tiempo. Y muchos de estos deportes van a nacer en las universidades, en los colegios de la élite en Inglaterra y en Estados Unidos, que son, digamos, eran los países de alguna manera que marcaban tendencia junto con Francia, tendencia cultural en aquel siglo XIX por ser los países más desarrollados del mundo y donde también el sistema educativo, por esa misma razón, estaba más desarrollado. Bien, deportes como el fútbol, como el baloncesto, como el hockey, como el béisbol, como el fútbol americano, una variante del rugby, el rugby, ¿no? Europeo, etcétera, van a nacer muy relacionados, estrechamente ligados a los equipos que se crean en las escuelas secundarias y en las universidades y que después compiten entre ellos y crean las primeras ligas, ¿no? De las primeras competiciones con los primeros fans y espectadores, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esto, un grabado del siglo XIX de fútbol primitivo, cómo se practicaba en una escuela en el Reino Unido y cómo, bueno, pues los alumnos tenían ya su uniforme, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, ha continuado hasta nuestros días. El ejemplo más claro, porque es donde esta idea del entrelazamiento entre educación y deporte está más arraigado, es en los Estados Unidos. Recordad por todas las películas que seguramente habéis visto de las high school americanas o de las universidades, la importancia que se da a el deporte, el prestigio social que construye, ¿no? Los famosos, la importancia que tiene ser el capitán del equipo, ¿no? Es el más popular de la escuela, importancia que se da a los valores de competición aquí, de esfuerzo y de cooperación en equipo y cómo se insiste, ¿no? El entrenador es una figura fundamental dentro del plantel docente, ¿no? Porque después esos son valores que se supone que uno se va a llevar consigo toda la vida, ¿no? El sacrificarse por los compañeros, en bien de un equipo, de un bien mayor, pero ¿para qué? No simplemente para nada, sino para ganar a otros, ¿no? Para ser más, para ser mejor, ¿no? Para correr más alto, más fuerte, es decir, para
cumplir esta máxima latina del Altius Citius Fortius, ¿no? Más alto, más rápido, más fuerte, cada vez mejor, etcétera. Cosa que pues la competitividad es un gran incentivo, un gran acicate en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos. Y cómo se da tanta importancia que aquellos que son buenos deportistas obtienen becas, es decir, obtienen una posición de privilegio en esta sociedad frente a otros, becas que les permiten acceder a buenas universidades, lo cual no es una cuestión banal en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que las matrículas de las universidades cuestan muchísimo, de media 30-40 mil dólares al año. Por lo tanto, el deporte es una forma también de ascensión social para mucha gente, ¿no? Para la gente que tiene estas actividades, esas actitudes deportivas, esa capacidad de esfuerzo que la sociedad americana valora mucho, ¿no? Aquí, pues en Europa esto no está tan desarrollado, pero sí con los años, sobre todo en las últimas décadas, pues se ha intentado introducir de alguna manera también este espíritu de crear equipos escolares, de hacerlos participar en ligas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar, eso era por tanto lo que nos había quedado de la otra vez debido a esa interrupción contra mi voluntad de la unidad. Y ahora vamos a iniciar lo que sería propiamente dicho esta unidad, iniciando otro apartado dentro de este segundo apartado de las funciones latentes o semilatentes de la escuela. Un apartado en el que yo he querido hacer como una especie de cajón desastre aquí y decir, bueno, otras funciones latentes de la escuela en el mantenimiento del sistema socioeconómico, ¿no? Para distinguirlo de las otras dos, que eran las principales, ¿no? La primera, la función política de control social, la segunda, la función económica de ser un mecanismo del sistema, del modo de producción industrial capitalista o comunista. Ahora vamos a ver otras que son más secundarias, no tan centrales, pero igualmente importantes y que espero que os interesen. Por ejemplo, una de ellas, jamás explicitada de manera consciente por los poderes públicos, pero que cuando uno analiza está ahí claramente, es que la escuela sirve para apartar a los jóvenes del mercado de trabajo, impidiendo que entren en competición con los adultos y aliviando así el paro estructural. Es decir, como hemos visto en diapositivas anteriores, en las sociedades preindustriales, incluso en los inicios de la sociedad industrial, con el cottage system, pero también en las fábricas, los niños trabajaban junto con los adultos. Es verdad, no los niños de pecho, evidentemente, por una razón puramente física, ¿no? Bueno, no pueden, ni cognitiva, no tienen todavía el desarrollo cerebral para hacerlo, psicológico, pero apenas lo adquirían mínimamente, y estamos hablando de los 8 años, 9 años, en estas sociedades se les ponía a trabajar. Esto, evidentemente, hoy nos parece horrible, pero entonces pues, se veía como una continuación de lo que había sucedido toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que las condiciones de trabajo en las fábricas no eran las mismas que las de la agricultura de subsistencia o preindustrial, ¿no? Que hemos visto, en el que uno charlaba con su padre, con su abuelo, con la mamá, no había un horario rígido, se podía no parar un momento a descansar, trabajaba también con sus amigos, no, aquí, como sabemos, eras una pieza más, una especie de robot humano, de un mecanismo y además absolutamente cruel y que no tenía piedad, que estaba regido por la maximización del capital, del beneficio, o por el miedo a que otros, la competencia, a veces pensamos que el empresario simplemente es un monstruo sediento de dinero que lo único que quiere es ganar más. Y a veces el hecho de que el empresario apriete las tuercas no es tanto por eso, o también por eso, pero no solo por eso, sino porque sabe que si él no ofrece el producto al menor precio y por lo tanto eso implica rebajar costes en otros sentidos, por ejemplo el salarial, el laboral o hacer trabajar más a la gente, su competidor lo va a hacer.
¿Por qué? Porque no hay regulación de ningún tipo. Eso es lo que sucedía en el capitalismo salvaje de mediados del siglo XIX. No había regulación de ningún tipo, por lo tanto los empresarios estaban también insertos en esta carrera, digamos, en esta carrera armamentística de tener que oprimir más que su competidor al obrero, porque si no te quedabas fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, evidentemente, los niños trabajaban horriblemente como los adultos y siendo niños, por lo tanto, que teniendo una capacidad de resistencia tanto física como psicológica menor, y eso pues se convirtió en escándalo, ¿no? Que llevó al final a los políticos a prohibir el trabajo infantil, ¿no? En aras, bueno, pues de una serie de valores éticos, morales, de que esto era una salvajada, de que no había que hacerlo, ¿no? Pero no solamente eso. Es decir, a veces nos olvidamos por ejemplo, los sindicatos, los primeros sindicatos obreros que presionaron para que se prohibiera el trabajo infantil, ¿eh? Pues no solamente lo hicieron pensando en el bienestar de los niños, pensando digamos, en que estaban sometidos a una explotación horrible, sino por una cuestión de defender sus propios intereses, porque a los niños se les pagaba menos. Con esto de que eran más pequeños, de que se suponía que no hacían el trabajo exactamente igual que los adultos, cuando en realidad en muchos casos sí lo hacían, y porque no se podían quejar, ¿no? Porque eran más fácilmente más moldeables o domesticables, ¿no? Y entonces le hacían la competencia a los obreros adultos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los obreros adultos, los sindicatos, comprendieron que una de las formas para elevar su salario era eliminar esa competencia, era sacarlos del mercado laboral. Bueno, les vino muy bien, porque fue al final una confluencia de intereses lo que llevó a que se prohibiera el trabajo infantil. Les vino muy bien que en ese momento se estaba desarrollando una economía industrial que necesitaba cada vez de más gente preparada, mínimamente, que supiera leer y escribir, que tuvieran unos conocimientos básicos de algo y que por lo tanto necesitaba educación, necesitaba extender la educación más allá de los 8 años para hacer eficiente el sistema. Entonces, pues se produjo de alguna manera la sinergia perfecta. Yo prohíbo el trabajo infantil, así tengo a los sindicatos contentos, así también limpio mi conciencia de no ver a estas pobres criaturas trabajando 14 horas en una fábrica, en una mina, etcétera, etcétera, pero es que además de esta forma mejoro la educación, el nivel educativo de mi fuerza de trabajo y me preparo yo para dar este salto de innovación tecnológica hacia la fabricación de productos pues, de mayor valor añadido y una mejor y más eficiente gestión del Estado, ¿no? de la cosa pública, que necesita de un ejército de funcionarios, ¿no? de administradores, sean a todos los niveles, al nivel más alto, pero también a niveles medios y bajos que necesitan tener una serie de habilidades cognitivas de procesamiento de información que vamos a darles a través de la escuela, ¿no? Y además, pues reforzar procesos que ya hemos visto, como el de grabar la identidad nacional más allá de los 8 años en la gente, es decir, continuar afianzando ese proceso de nacionalización, de implantación de una lengua única para homogeneizar y hacer más eficiente muchos procesos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en ciertos momentos de la historia, bueno, esta decisión, digamos que solamente tuvo esa función, esa consecuencia, ¿no? Evitar que la competición de los adultos, ¿no? Y por lo tanto elevó de alguna manera indirectamente el nivel de vida de los obreros industriales. Pero en las sociedades actuales, en algunas de las sociedades actuales que tienen problemas estructurales, ¿no? de desempleo, porque no son capaces de generar suficientes empleos de calidad debido a la estructura de sus economías, ¿no? Pues también cumple esta otra función que os digo, es decir, la de maquillar las cifras del paro. Claro, no estamos hablando de los niños de 8 años como en el siglo XIX, pero sí, por ejemplo, de los niños de 16 o de 17.
La idea de extender la educación obligatoria hasta los 16, cosa que en buena parte ha tenido este efecto. Es decir, si imaginaros, a partir de los 14, 15 años, una persona podría ser perfectamente capaz de desempeñar muchos de los trabajos que hacen los adultos hoy en día. Yo siempre me gusta aquí poner un ejemplo de un personaje histórico que ha sido muy importante en la historia de España, positivo o negativamente, eso lo valorará cada uno, que es Santiago Carrillo. Muchos de vosotros, bueno, no sonará de nada porque sois de otra generación, pero a los que somos de mi generación y generaciones precedentes, pues es una persona que conocemos muy bien su trayectoria. Santiago Carrillo fue el secretario general del Partido Comunista de España durante toda la transición y durante buena parte del exilio, ¿no? Bueno, pues ¿por qué lo traigo a colación aquí? No por su pasado de político, ni mucho menos, sino por otra cuestión. Santiago Carrillo, a los 14 años, estaba ya trabajando. Pero adivinad de qué, no en una fábrica poniendo tornillos, un tipo de trabajo, digamos, sencillo, repetitivo, mecánico, que hasta casi un chimpancé entrenado pues podría hacer, ¿no? Como la foto del chiste que veíamos de este chico que se culpaba a sí mismo por estar trabajando en un trabajo no cualificado y en realidad aparece la imagen de un chimpancé. No estaba trabajando en ese tipo de trabajos, estaba de corresponsal, de periodista en las Cortes, en el Parlamento español, ¿no? Pues destacado allí por el periódico de su sindicato obrero, ¿no? Es decir, estaba haciendo un trabajo altamente cualificado de información de política periodística a los 14 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los niños de 14 años son capaces de hacerlo? A lo mejor no, pero que muchos son capaces de hacerlo hoy en día también serían capaces de hacerlo, desde luego, ¿no? Esto nos remite a otra de las cuestiones que veremos después en otro apartado, que es cómo la escuela, al alargar su periodo, ¿verdad?, ha creado una categoría psicológica nueva, que es la adolescencia, que es claramente una creación cultural, el que se nos ha dicho que estos adolescentes todavía no están preparados, no están maduros psicológicamente para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, el registro histórico nos dice lo contrario, nos dice que si nosotros tenemos una sociedad en la que no existe ese periodo intermedio, una persona puede evolucionar psicológicamente bastante más rápido de lo que lo hace hoy en día, si se le dan responsabilidades y sobre todo si crece ya en una sociedad que espera de él esto desde mucho más joven, ¿no? Que era lo que sucedía hasta principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues esto se ha ido cada vez alargando más y se ha ido a este periodo, digamos, de limbo en que se tiene a la gente sin trabajar, sin asumir responsabilidades, sino simplemente estudiando en estas instituciones cerradas en las que están hiperprotegidos, hipercontrolados, hiperregulados, porque se supone que no están listos y no están preparados para ello. Es cierto que no están listos y no están preparados para trabajar en muchas cosas. Probablemente no, pero al sistema que lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer le viene muy bien, porque imaginaros ahora, es decir, hoy en día más o menos hasta los 18 años estén en FP o en bachillerato, el 80-90% de la población en nuestro país y en casi todos los países está escolarizado. Imaginemos, ¿no?, que a pesar de no ser educación obligatoria ya, imaginemos que de repente la gente decidiera dejar todos masivamente los estudios a los 16 años después de terminar la ESO. ¿Qué ocurriría? Se produciría una catástrofe total, una inundación de gente que además por tener menos necesidades, porque son más jóvenes, no tienen familia, pueden todavía seguir viviendo con sus padres, etcétera, estarían dispuestos a trabajar por muchísimo menos dinero que los adultos, ¿no? Evidentemente esto sería una ola de choque que tendría impacto sobre el mercado laboral de los adultos, pero también sobre el desempleo. No podría absorber el mercado de trabajo en absoluto esta masa de gente que se quisiera poner a trabajar tan joven, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que estén escolarizados es fundamental para no hacer peor una situación que ya es en nuestro país horrible, y es la tasa de paro juvenil. Fijaros aquí cómo la tasa juvenil ascendió
de una manera brutal en los años de la crisis, y aunque ha conseguido descender hasta el 2019, sigue siendo superior al 30% en menores de 25 años. Y aquí no se cuenta, evidentemente, a gente normalmente entre 16 y 18, porque están casi todos escolarizados. Se cuenta sobre todo, aunque sí se cuentan estadísticamente, pero son muy poquitos, ¿no? Estamos hablando sobre todo de gente de mayores de 18 años, ¿no? A 30% de aquellos que quieren buscar activamente un trabajo no lo encuentran tan fácilmente. Pues imaginaros si, además de estos mayores de 18 años, tuviéramos a todos los mayores de 16 años buscando un trabajo, ¿no? Por lo tanto, es la institución es fundamental en ese sentido para frenar el paro. Y como el problema del paro es estructural y no parece que se vaya a resolver en un corto plazo, pues es muy probable que esto lleve, de hecho ya hay quienes están abogando por ello, a un incremento progresivo en el futuro, una continuación de esa tendencia histórica que en realidad no ha dejado de parar, ¿no? de seguir alzando, de seguir subiendo la edad mínima de educación obligatoria. Ahora está en los 16 años, antes estaba en los 14, antes de eso estuvo en los 10, antes en los 8 y probablemente, y en algunos países ya está en los 18 o los 19. Como por ejemplo en el caso de Italia, que ya está en los 19. Y es muy probable que en la mayoría de los países la tendencia sea esta, a seguir subiendo la edad obligatoria. Los argumentos que se buscarán serán probablemente válidos, parcialmente ciertos, como que es que cada vez vivimos en sociedades más complejas, donde el conocimiento es más importante y más complejo, y que por lo tanto es necesario más años de escolarización para preparar a la gente para la economía avanzada. Pero también habrá esta otra razón latente, oculta, que no se nos quiere decir expresamente, y es que necesitamos tener a la gente fuera del mercado laboral porque nuestras economías no son capaces de generar suficientes empleos, ¿vale? Para todo el mundo que sale del sistema educativo. Bien, la siguiente función tiene que ver con la estructura familiar, ¿no? En una sociedad como la que vivimos, de familias nucleares, es decir, en las que están formadas fundamentalmente por los dos progenitores y sus hijos, que viven en una unidad residencial, en un alojamiento separado del resto de los parientes. La escuela permite el trabajo de los adultos, en especial el de las mujeres. Es decir, es un aparcaniños. Y en este sentido se puede ver como un instrumento, ha sido fundamental en la emancipación económica de la mujer. Cuando se produce la gran migración del campo a la ciudad, en el siglo XX, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, se rompe una estructura familiar que había tenido una continuidad histórica de siglos, ¿no? Que es la familia extensa, que habíamos visto en esas diapositivas, en esos grabados y esos cuadros, cómo trabajaban todos juntos. Bien, no solamente es que trabajaban todos juntos, sino es que además, de alguna manera, vigilaban a los niños todos juntos, ¿no? Recordar ese dicho que se atribuye a la sabiduría de un pueblo tribal, de que son los padres los que educan a un niño, sino que es toda la aldea, ¿no? No son los padres los que cuidan a los niños pequeños, sino la familia extensa, y por extensión, si queremos, también toda la aldea, ¿no? A vivir la mayoría de la gente en poblaciones rurales muy pequeñitas, donde no había coches,
donde, digamos, todos los vecinos se conocían. Los niños pues podían estar a partir de una cierta edad más o menos vagando libremente por la aldea y estando vigilados colectivamente por todos, ¿no? Por tanto, no era necesario estar ahí presentes, ¿no?, en la casa para que no metieran los dedos en el enchufe, para que no pusieran la mano en el horno o se tiraran encima la televisión o hicieran cualquier otro tipo de cosas que no se puede, que no se pueden controlar, ¿no? Hoy en día los niños encerrados en apartamentos, separados de las familias extensas por a veces distancias enormes, porque los abuelos no viven en la misma ciudad o ni siquiera viven en el mismo país. Yo pongo, por ejemplo, mi caso personal. Mis padres viven en Madrid, mis suegros viven en Italia, nunca tuve la ayuda, el apoyo de nadie, absolutamente ningún pariente, ¿no?, con el que pudiera dejar a mis hijos, con lo cual evidentemente se hacen las cosas muy complicadas cuando uno tiene encima que desplazarse fuera del domicilio para trabajar. Recordad, porque el trabajo no se hace en el domicilio o cerca del domicilio, sino en lugares especializados completamente separados del domicilio, y de encima por larguísimas horas muchas veces, ¿no?, en las cuales se incluye, cuando se vive en una gran ciudad, el tiempo que se tarda en ir y en volver, que no es tiempo real de trabajo, pero sí tiempo en que se está fuera de la unidad familiar y por tanto no se puede cuidar de los hijos, ¿no? Durante un tiempo, las sociedades modernas de familias nucleares solucionaron este problema de una manera que no era justa, evidentemente, que después provocó pues la reacción de la mitad de la población, y es especializando a las mujeres en el cuidado de la casa y de los niños. Es el famoso modelo de los años 40, 50, 60, de la familia nuclear, en la que el hombre es el ganador del pan, el breadwinner, como se decía en Estados Unidos, y la mujer es la perfecta ama de casa que lo espera, que cuida de los niños, que lo espera al final de la dura jornada de trabajo, ¿verdad? El descanso del guerrero, que se decía aquí durante el régimen franquista, y tal, ¿no? Bien, es un sistema que a nosotros hemos, de alguna manera, hemos llegado a criticar y a que nos parezca muy negativo, pero desde un punto de vista cenital, repito, de sistema, cínico si queremos, no metiendo valores de ningún tipo, en él era un sistema que funcionaba, que era eficiente. Se especializaban los trabajos de uno y otro, el hombre se concentraba en trabajar, ¿vale? Y no tenía que estar pensando, voy a hacer después de que salga del trabajo, estoy cansado y tal, tengo que ir a hacer la compra, después llego a la casa, me toca cuidar de los niños, me toca pasar la aspiradora, me toca poner la lavadora, me toca planchar. No, se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo en la oficina, en la fábrica o donde fuera, y la mujer exactamente igual. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente eso condenaba sobre todo a las mujeres a un tipo de trabajo que pues le hacía dependiente económicamente del hombre, que no le daba prestigio social, porque la esfera doméstica es invisible frente a la esfera pública, que es visible, es donde se genera el estatus, donde se genera el poder a todos los niveles. Cuando he hablado de poder, me estoy refiriendo al poder en el sentido de Foucault, el poder disperso que se encuentra en todas las instituciones y en todos los rincones de la sociedad, no el poder político del presidente, ¿no?, el poder que está en ser el jefe de tu empresa o tener un cierto cargo de responsabilidad en tu empresa, por ejemplo, en la escuela, como profesor, como director, en una administración pública. Por lo tanto, el trabajar era también acceder a esos, digamos, puestos de prestigio y que además generan pues satisfacción psicológica, personal, realización, elevada autoestima, etcétera. Mientras que la esfera doméstica es una esfera pues muy, muy, muy sufrida, ¿no?, muy poco reconocida. Nadie sabe si eres buena ama de casa o no eres ama de casa buena, solamente tu marido. Y sobre todo y fundamentalmente, no hay independencia económica, ¿no?, porque quien gana el dinero al final es el que se arroga de alguna manera, se lo llega a creer incluso, y que además la sociedad te alienta a ello, que tú eres que el dinero es tuyo,
¿no? Es decir, muy pocos matrimonios. En aquel modelo perfectamente segregado de división sexual del trabajo, llegaron a entender que esto era así porque la sociedad lo había distribuido así para ser más eficientes, pero que en realidad como el trabajo del hombre, el ser eficiente, dependía de no tener que estar en casa cuidando a los niños y que le dieran todo hecho cuando llegaba a su casa, de todo aquello que es necesario para la reproducción, ¿verdad? Pues que en realidad el sueldo que ganaban era de los dos, ¿no? Si la sociedad lo hubiera entendido así, por ejemplo, pues a lo mejor no habría habido tanta presión o tanta urgencia por parte de las mujeres, de los movimientos feministas por cambiar las cosas. Si, por ejemplo, el Estado hubiera entendido este proceso, que era así, y hubiera dicho, bueno, el salario que gana el hombre, lo que vamos a hacer es que en realidad lo vamos a considerar como una nómina doble, ¿vale? Y por lo tanto voy a ingresar la mitad de la nómina del trabajador masculino en una cuenta bancaria de de su esposa, ¿no? Para que disponga de ella autónoma independientemente, y por lo tanto no tenga que estar constantemente en ese estado servil de subalternidad, ¿no? De tener que pedir el dinero a su marido porque en realidad ella no tiene acceso a él. En cambio, los estados, que todavía eran bastante patriarcales, a pesar de creerse muy democráticos y de regirse por la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera, no solamente no hicieron eso, no solamente no reconocieron el trabajo doméstico, que no cotizaba a la seguridad social, que no daba derecho a ninguna pensión, ni nada de esto, ¿verdad? Sino que incluso en algunos te ponían trabas para poder tener una cuenta bancaria a las mujeres, ¿no? Independiente, necesitabas la autorización del marido. Por ejemplo, en España hasta, no recuerdo la fecha exacta, creo que finales de los años 60 o incluso posteriormente, una mujer necesitaba la autorización de su padre o de su marido para poder abrir una cuenta corriente a su nombre. Imaginaros, ¿no? Hoy en día nos parece increíble, pero está ahí a la vuelta de la esquina en términos históricos, ¿no? Hay gente que todavía está viva y que ha vivido en un mundo en que era así y que hoy en día nos parece inconcebible. Bien, todo eso cambió, hubo una revolución brutal, más o menos iniciada en esos años 60, ¿no? Esa segunda ola del feminismo que se conoce, ¿no? La primera había sido la de las sufragistas, que habían conseguido el derecho político, el derecho al voto, pero eso no era suficiente, incluso eso era lo menos importante, ¿no? Lo más importante eran todos los derechos sociales, civiles, económicos, que son los que realmente al final impactan más en tu día a día, en tu vida cotidiana. Y esos no se consiguieron se empezaron a luchar en los años 60 y no se consiguieron plenamente hasta los 70, incluso los 80, los 90. Y solamente se han conseguido de verdad y se conseguirán cuando las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a cualquier tipo de trabajo con respecto a los hombres, ¿no? Pero bueno, es una realidad que más o menos está ya en marcha, está bastante consolidada y que ha cambiado completamente las estructuras familiares, los estilos de vida y también, por lo tanto, han tenido un impacto sobre la escuela, la han vuelto todavía más necesaria y han presionado en el sentido de ampliación de la edad de escolarización, no ya hacia arriba como veíamos antes. Antes la función anterior generaba, digamos, una necesidad o una tendencia de ampliar la edad de escolarización hacia arriba para evitar que los jóvenes compitan con los más adultos en el mercado laboral, sino aquí al revés, sino el ampliar la escolarización hacia abajo. ¿Para qué? Pues para que las mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones que los hombres, ¿verdad? Otra de las luchas ha sido la de incrementar los permisos de maternidad e incluir los permisos de paternidad para que las tareas de cuidado, de crianza de los hijos en los primeros años, que son los más complicados, pues se repartan entre los dos miembros de la pareja, entre los dos progenitores. Pero la escuela también es fundamental, porque al final la gente quiere salir, quiere trabajar, quiere tener una vida de adulto, no quiere estar el día entero encerrado cuidando de niños, ¿verdad? Y eso no es posible en la sociedad actual sin la escuela. Se puede tirar de los abuelos
y de hecho se tira mucho de los abuelos, se utiliza mucho la familia extensa, allá donde se puede, pero no siempre es el caso. Os he puesto el ejemplo de mi caso, y como en mi caso hay muchísimos más de gente que debido a la movilidad social de las sociedades fluidas actuales, pues no vive en la misma ciudad que su familia extensa, que su familia de origen, que sus padres, y por lo tanto eso no es posible físicamente. En aquellas ciudades donde eso es posible, se utiliza bastante como recurso, sobre todo porque la escuela no cubre el día entero y existe una descompensación, una descoordinación entre los horarios de trabajo, que son mucho más largos, y los horarios de las escuelas, que son más cortos. Y después hay que echar manos, esa descompensación se cubre de alguna manera con las famosas actividades extraescolares, pero que en muchos casos no ofrece la misma escuela, que por lo tanto implica un proceso de que hay que ir a buscar al niño a la escuela y hay que llevarlo a la actividad extraescolar, algo que rompe la jornada laboral, y que quien está trabajando a esas horas, a las 5 de la tarde, por ejemplo, o a las 4, cuando cierran los colegios, no puede dejar su trabajo para llevar al niño o a la niña a otro lugar. Eso, bueno, es un trabajo que han desempeñado los abuelos, pero no siempre se puede tirar de los abuelos para todo, ¿verdad? Y sobre todo no para todo el día. Y en muchos casos ha tenido que externalizarse, ha tenido que crearse una nueva clase de trabajadores que antes era muy reducida, porque solamente los muy ricos se podían permitir tenerlos, que eran las nannies, ¿no? Las cuidadoras o los cuidadores, o los niñeros o niñeras, y que hoy en día se ha extendido a prácticamente una buena parte de la clase media, ¿no? Niñeras o niñeros en los cuales se deja la pareja, por el hecho de que la mujer pueda ser independiente y trabajar, o el hombre ser independiente y trabajar, los dos en este caso, pues se dejan buena parte del sueldo. Entonces, desde el punto de vista económico, habría que preguntarse si ha sido muy positivo el hecho de que la mujer trabajara. Desde el punto de vista económico, de la unidad familiar como unidad de consumo, cuando permanece unida, ¿no? Es decir, una de las razones de que los sueldos sean más bajos hoy en día es que, bueno, pues la sociedad tuvo que incorporar toda una masa de trabajo femenino, ¿vale? Que antes se quedaba en casa. Y como el recurso monetario es el que es limitado, pues una de las fórmulas para hacer esto es decir, bueno, pues ahora que trabaja el hombre y la mujer, ahora que trabajáis los dos juntos, pues os vamos a pagar la mitad, un poquito menos de lo que os pagábamos antes, de manera que al final, bueno, como trabajáis los dos y lo ponéis juntos, pues tenéis el mismo dinero para mantener a la familia. Lo que antes necesitaba un único sueldo para mantener una familia de clase media con un buen nivel, hoy en día hacen falta dos. Eso lo sabemos todos, es una experiencia que vivimos cotidianamente, ¿no? Como cuando uno de los dos cónyuges en una familia no trabaja, o se queda momentáneamente sin trabajo, el sueldo se queda muy corto, a no ser estamos hablando de poquísimos salarios muy elevados, los que realmente un solo sueldo pueda suplir al sueldo complementario o convergente del otro cónyuge, ¿no? Si no es así, al final son necesarios los dos, y todo el mundo sabemos después lo que sucede cuando hay divorcios. Una de las razones por las que digamos, se consideró positivo que la mujer tuviera la independencia es para esto, ¿no? Para el caso de que se viera atrapada en una relación matrimonial muy insatisfactoria, o incluso tóxica o altamente tóxica, con maltratos psicológicos o físicos o lo que fuera, o el hombre, porque ojo, yo tampoco quiero aquí ahora entrar o caer en la trampa feminista de pensar que siempre ha sido la mujer o es la única en el que se dan casos de maltrato psicológico o físico. Pueden ser la mayoría de los casos, pero también hay casos al contrario, en que es el hombre el maltratado. Bueno, pues en el caso de que ambos cónyuges quedaran atrapados, digamos, en una relación así, pues poderse separar. Pero ¿qué pasa? Separarse implica, evidentemente, pues alquileres separados, casas distintas, gastos que se ponían en común en un matrimonio
y que se hacen una única vez, mientras que cuando uno divide la unidad familiar en dos unidades, pues tiene que multiplicar. Y ahí es donde, por ejemplo, se ve mucha gente que, pues, como los sueldos no alcanzan para mantener dos unidades familiares por separado, ¿no? En ese sentido, repito, pues la incorporación de la mujer por la manera en que se ha reajustado el mercado de trabajo, pues no ha sido demasiado positiva. Económicamente no se ha ganado tanto o casi nada, ¿no? Pero en los otros sentidos, pues evidentemente sí. Y repito, pues la escuela es fundamental en este sentido, ¿no? De hecho, bueno, pues lo hemos visto en los meses de confinamiento, cuando cerraron las escuelas, como la gente puso el grito en el cielo. Y ahora yo cómo voy a trabajar, ni siquiera teletrabajar. Si cómo voy a estar teletrabajando en mi casa, cuando además en muchos casos, ese es otro tema que nos llevaría a otra discusión, la mayoría de las casas, de los alojamientos, al menos en nuestro país, son muy pequeños, ¿no? No están por debajo realmente de cubrir lo que serían las necesidades de confort óptimas de una familia incluso nuclear. Bueno, pues ¿cómo voy a teletrabajar cuando mi apartamento tiene 70, 80 metros cuadrados y tengo a los niños pululando por ahí, ¿no? Necesito que me los cuiden, necesito aparcarlos en algún sitio para poderme concentrar. Bueno, eso es algo que da la escuela. Y aquí con estas reflexiones termino esta otra entrega, esta otra unidad, este otro bloque, y os emplazo al siguiente, en el que empezaremos con la función 3.3, que nos llevará, pues, a nuevas y espero interesantes reflexiones para todos.